programa de hoy nos aproximamos a Som Christians, que es un proyecto, una iniciativa de iglesia doméstica hecha por familias cristianas que quieren vivir y transmitir la fe a sus hijos como lo hacían los primeros cristianos. Vamos a conocer diferentes iniciativas de Som Christians a través de uno de sus impulsores, Xavier Garí. Además, en nuestro programa de hoy contamos con la presencia del teólogo jesuita José Ignacio González Faus. Pues contamos ya en nuestro programa en Cruzando Fronteras con Xavier Garí, que es uno de los impulsores del proyecto Som Christians. Muy bienvenido a nuestro programa, Xavier, ¿qué tal estás? Muchas gracias, Fernando, muy bien. Pues la verdad que estamos muy contentos de poder acercarnos tanto a ti como a tu familia y a este proyecto impulsado por laicos. Y para que los seguidores de nuestro programa te conozcan un poco, ¿podrías presentarte para que te conozcamos a qué te dedicas y también háblanos un poco de tu familia? Bueno, pues mira, yo soy historiador, por lo tanto me dedico a la historia, a la docencia de la historia, también a la investigación histórica. El área del conocimiento que trabajo es el de la historia de la paz. Pude especializarme con varios posgrados y un doctorado sobre la historia del pacifismo y de la no violencia. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, no solo por el campo de estudio que pude ir descubriendo, sino también por las grandes personas a las que conocí, tanto investigadores como activistas, ¿no? Y en concreto, grandes lecturas como la autobiografía de Gandhi o textos de Martin Luther King, de Nelson Mandela, otros grandes líderes como Desmond Tutu, Lanza de Pasto, etcétera, me hicieron ir encontrándome también con una faceta mía que más allá de mis estudios o mi dedicación profesional como educador en un colegio de jesuitas en Barcelona y también en la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña, también en Barcelona, pues más allá de eso, pues soy una persona que me siento muy afortunada por tener fe, por haber recibido el don de la fe. Y por tanto, como cristiano, y las investigaciones sobre la historia de la paz me han hecho descubrir dos grandes cosas. Una, que los primeros pasos de la paz provienen de todas las tradiciones religiosas. La religión nace como un elemento que nos permita pacificarnos con nosotros mismos y para los demás, también en relación a los otros, y buscar un elemento esencial en esta paz personal y esta paz social, que es el encuentro con Dios, con el trascendente, con el más allá, ¿no? El más allá que está muy aquí también, evidentemente, en cada persona, ¿no? Y, en segundo lugar, encontrar grandes coincidencias con el mensaje evangélico y de la figura de Jesús, del cual Gandhi, diríamos que el gran modernizador de la no violencia, ¿verdad?, que hace milenios ya las primeras religiones se iniciaron, pues afirmaba que el gran no violento por antonomasia era Jesús de Nazaret, ¿no? Un hombre que se entregó, que lo hizo por amor y que lo hizo perdonando. Estos tres grandes elementos de la no violencia que descubrí con gran admiración, que más allá de otras religiones, la cristiana tenía los grandes fundamentos de la no violencia, ¿no? Que esto es uno de los temas pendientes del cristianismo. Y además que también en el Evangelio, en el proyecto de Jesús, en la bienaventuranza, hay una que él dedica precisamente a bienaventurados los que trabajan por la paz. Efectivamente, ellos serán denominados hijos de Dios, ¿no? No es que los demás no lo sean, ¿no? Pero diríamos que es una manera una manera en que Jesús expresó que los predilectos eran los que luchaban por la paz. No una paz, esto Gandhi también lo decía, no una paz, digamos, pasiva y cobarde, sino una paz valiente y luchadora. Una paz que conviene mantener y ir a su encuentro con la lucha, con el sacrificio a menudo, y como decía también Gandhi, ¿no? Aceptando morir antes que matar. Este es un principio fundamental, sobre todo es uno de los mandamientos
mandamientos, ¿no? El mandamiento no matarás probablemente es el más corto de todos y el más simple y directo. No matarás es no matarás. No, no matarás a no ser que te interese, a no ser que convenga, a no ser que a veces tengas un mal momento. No, no matarás es no matarás, ¿no? Y es una lástima que muchas veces nos encontramos justificando lo contrario, ¿no? A veces también por creyentes o por instituciones en ocasiones vinculadas a la fe cristiana, ¿no? Ujú. Y Xavier, sí, háblanos también un poco de tu familia para que conozcamos otro pilar fundamental de tu vida. Efectivamente lo es. Estoy casado con Inma Cano. Ella es profesora también de historia y de religión en los jesuitas de Sarriá, el colegio donde nos conocimos, donde yo soy antiguo alumno y donde ejercemos los dos la docencia en secundaria y bachillerato. Tenemos 3 hijos maravillosos y intentamos educarlos en los valores del Evangelio y también transmitirles la fe en lo posible. Todo y que los grandes expertos dicen que la fe no se transmite, ¿no? Sino que la fe más bien o se comunica o se dona, ¿eh? Y es Dios o el Espíritu Santo quien ejerce esa función. En fin, también estamos bueno, cuidando a personas mayores de nuestro entorno, fuente de nuestra creatividad también familiar y del sentido de fe también que encontramos. Y bueno, y una de nuestras hijas pues tiene una enfermedad que también aprovecho a explicar que la fibrosis quística, que es esta enfermedad de la que se trata, que ha heredado genéticamente de padre y madre, nosotros sin saberlo, pues es una enfermedad grave, degenerativa y crónica, actualmente sin cura y que requiere pues muchas atenciones, ¿no? Eso me permite tener una dedicación importante a casa, a su salud y a la educación de los niños, puesto que suelen enfermar o padecer ingresos o tener unos tratamientos pues importantes a lo largo del día, ¿no? Eso también me ha permitido dedicarme a otras cosas, como las que seguramente hablaremos a lo largo de nuestra conversación, mientras mi hija pues pasa meses, digamos, serena y tranquila con su enfermedad. Es una enfermedad que es crónica, por lo tanto siempre está ahí, pero que hay momentos en los cuales pues está controlada y está bien. Por lo tanto, eso me permite poder distraerme, diríamos, con otras actividades pastorales, también con la lectura, también preparando mejor mis clases, atendiendo mucho más a mis estudiantes, gracias a esa reducción horaria que tengo para dedicarme a mi hija y que en ocasiones también lo reparto pues con alguna persona mayor que tenemos a cargo o directamente con mis alumnos. Evidentemente, cuando tengo más tiempo, pues es parte de mi vida, ¿no? Pues qué bonito escuchar todo esto para lo que vamos a ir descubriendo dentro de un momentito, que también parte de esta iniciativa, de toda esta creatividad, se origina por un compromiso de fe pues, que se vive en el núcleo vital que es la propia familia. Y si te parece, Xavier, podíamos hablar de este proyecto, que es un proyecto originado por laicos, que viene desde la familia, iglesia doméstica, que se inicia en la Navidad de 2019, justamente antes de la pandemia. O sea que, ¿cómo se origina todo este proyecto de Som Christians? Bien, pues Som Christians, somos cristianos, ¿verdad? En castellano, es un proyecto, como dice su subtítulo en el que tenemos en nuestra web, es un proyecto de iglesia doméstica, hecho por familias cristianas que quieren compartir una tarea importante como es la de transmitir la fe a nuestros hijos. Nos encontramos, como algún gran teólogo a veces afirma, en una situación muy semejante a la de los primeros cristianos, ¿eh? Es decir, una sociedad adversa a los valores evangélicos, incluso en ocasiones a cierta persecución de la fe cristiana, y que somos pocos, somos pocos. De modo que mantener la transmisión de la fe no es fácil, porque la sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales y los valores predominantes no siempre pueden responder a los criterios evangélicos. Además, nos encontramos que la realidad eclesial en nuestro país es difícil.
En Cataluña en concreto, más en concreto todavía que en el resto de España, hay una secularización muy fuerte. De modo que eso se vive en algún otro país también de Europa, no es un hecho aislado, pero es un hecho que avanza sobremanera, ¿verdad? Y entonces nos encontramos varias familias que en ocasiones el hecho de que nuestros hijos vayan a grupos escoltas o scouts, ¿verdad?, cristianos, o participemos de actividades pastorales en la parroquia, o incluso vayan a colegios cristianos, o incluso les intentemos llevar a actividades de educación en el tiempo libre de inspiración cristiana, no hay un testimonio suficientemente firme ni hay unas oportunidades suficientemente sólidas de entrar en un testimonio cristiano. Y eso nos iba preocupando, ¿no? Por un lado, es normal que las instituciones de iglesia se abran al resto de la sociedad y, por lo tanto, que no tengan, digamos, un filtro, ¿verdad?, de que si eres creyente formas parte de este centro, de este splay, de este colegio, de este tal. Pero, por otro lado, claro, las familias cristianas que sí que ponemos en estas instituciones una responsabilidad importante, vemos que es difícil que estas instituciones la puedan llevar a cabo, ¿verdad? Eso nos preocupa al mismo tiempo que aceptamos la realidad en la que vivimos y, por lo tanto, estas familias que participábamos en una Pascua familiar, nos dábamos cuenta que los días de la Pascua familiar eran extraordinarios para toda la familia, para los niños, para los adultos, para los adolescentes incluso, participaban activamente en las celebraciones, preparaban los cantos, eran activos también en las dinámicas pastorales que hacíamos, en fin. Pero necesitábamos que eso continuara el resto del año, que ese ambiente se diera el resto del año. Y no lo conseguíamos ni en la parroquia, ni en los centros de educación en el tiempo libre, etc. ¿Qué hicimos? En primer lugar, mi mujer y yo, al ser pastoralistas, digamos, de un centro educativo de la Compañía de Jesús en Barcelona y, por tanto, con bastantes años a nuestras espaldas con estas tareas, incluso a veces de responsabilidad dentro de este centro, pues comenzábamos a dialogar con estas familias y a darles algunas recomendaciones, a intercambiar experiencias, bueno, a situar un poco algunos aspectos de pastoral familiar. Después vimos que eran más las familias que estaban necesitadas de ello y también vimos que nosotros no éramos las personas más idóneas para impulsar recomendaciones adecuadas. De modo que comenzamos a organizarnos para dar respuesta a ello. Por lo tanto, lo que hicimos es que acogimos en nuestro domicilio aquellas familias cuyos hijos eran amigos de nuestros hijos, por lo tanto, por el mimetismo también se ayudaba a la función pastoral, con el fin de organizar actividades, por ejemplo, oraciones familiares, por ejemplo, dinámicas pastorales conjuntas, videoforums o cineforums en casa donde tenemos una pantalla grande a partir de documentales o audiovisuales o películas, tanto infantiles como para adultos, con el fin de ir trabajando esos temas, ¿no? La verdad es que solamente pudimos hacer una actividad, la pregaria de la vida, que decimos, ¿no?, la oración de la vida, en un pequeño oratorio que tenemos en casa, donde vino un sacerdote, Sinto Busquet, que provenía de muchos años en Japón, sobre todo, era miembro del movimiento Focolar y también estuvo en Roma bastantes años y volvió a una parroquia de las afueras de Barcelona, ¿no?, de poblaciones foráneas de Barcelona. Y entonces, al ver ese carisma tan profundo de espiritualidad y de oración, lo invitamos. Fue un éxito, tuvimos una hora de oración, varias personas diferentes juntas, y después compartimos la mesa. Cada uno traía algo para cenar. Eso nos permitía presentarnos a aquellos de nosotros que no nos acabábamos de conocer tanto. Mi mujer y yo conocíamos a todos, pero entre ellos no todos se conocían. Y después de cenar, se abría un turno de palabras, de diálogo, ¿no?, de conversación sobre la oración, sobre lo que habíamos rezado, sobre las dificultades de orar, etc. Es decir, nos dábamos cuenta que no solo teníamos que transmitir la fe a nuestros hijos, sino que también teníamos que cuidar cuál era nuestra fe, a partir de la cual realizar esa transmisión, ¿no? Y entonces pensamos que la fundación, la creación, ¿no?, de Som Cristians, algo muy asambleario, ¿no?, muy familiar, muy doméstico,
con muy poca estructura, podía ayudar a estos dos objetivos, a dar actividades pastorales a los hijos, que al celebrarlo o al organizarlo con otros niños, por imitación responderían a esas actividades y además lo harían motivados. Y por otro lado, eso era a media tarde, ¿verdad? Y al mes siguiente, pues a la noche, cuando a los pequeños los acostábamos y demás, entonces quedábamos los adultos para cuidar la oración, para dar alguna charla sobre teología, sobre pastoral, sobre iglesia. Pero como digo, eso se interrumpió porque en febrero hicimos nuestra primera actividad y en marzo entramos en ese confinamiento que al final fue mundial, de modo que no pudimos celebrar más actividades. ¿Qué hicimos? Comenzamos a utilizar una web que usábamos para uso interno nuestro, porque esto eran unas 30 familias, hay que pensar que aproximadamente eran, por tanto, 60 padres y madres, con 2 o 3 o 4 hijos, algunas familias pues ascendíamos a una cantidad de 150 personas. Una manera de comunicarnos era vía web. Y además empezamos a entrar en Twitter también y en Instagram informando de las actividades y demás. Ante el confinamiento, el primer mes nos quedamos colapsados, digamos, ¿no? Sorprendidos, y veíamos que no solo no saldríamos en 15 días, sino que esto duraría meses. Por lo tanto, comenzamos a organizar oraciones en familia online, que con el tiempo se llamaron los Prega Family, ¿no? Las plegarias familiares. Y a partir de aquí empezamos a aprovechar un perfil de Zoom que adquirimos, privado, digamos, de propiedad, diríamos, ¿no? Para nosotros, con el fin de aprovecharlo con otras actividades. Y hacíamos charlas, hacíamos diálogos, incluso cineforums, ¿no? Intentábamos que esa película estuviera en Internet, en YouTube o en alguna plataforma de fácil acceso a las familias, se viera cuando se pudiera y en tal fecha se hiciera el foro, digamos. Es decir, lo intentamos habilitar todo al mundo online. La verdad es que hemos seguido nosotros por la vía virtual y también por la hija que tenemos pues, con una enfermedad pulmonar grave, de modo que todavía ella estaba confinada alguna semana antes del confinamiento global a todo el mundo y todavía, de hecho, sigue confinada, es decir, durante todo este curso y, por lo tanto, eso nos ha permitido pensar actividades para este proyecto, ¿no? Uh-huh. Además, Xavier, todas estas actividades no solapan otras que se puedan tener en parroquias, en comunidades, en otros lugares, ¿verdad? Sino que son más bien actividades complementarias o cuyo objetivo es una vivencia más profunda de la fe, ¿no? Efectivamente, nosotros no podemos suplir la presencialidad y mucho menos las comunidades parroquiales, aunque intentemos en algunos aspectos hacer una cierta vivencia comunitaria, nosotros no somos una microiglesia, ¿no? Ni pretendemos serlo, ¿eh? Sería una tentación, sería un peligro, sería algo que deberíamos desaconsejar absolutamente. Iglesias solo hay una, son la iglesia de las iglesias, ¿verdad? También hay microiglesias domésticas, por supuesto también, pero todos contribuimos a ese seguimiento único de Jesús, ¿no? Entonces, sí que nosotros ofrecemos actividades que han ido creciendo y, de hecho, de esos 150 miembros, pues hemos pasado pues, a más de 2.000 y pico seguidores en Facebook, por ejemplo, pero son los llamados colectivo de Som Cristians, es decir, las personas que nos han encontrado sin pretenderlo, sin un programa de marketing o de comunicación, ni mucho menos, nos han encontrado por las redes sociales o directamente por nuestra web somcristians.cat. Y entonces entraban, porque desde nuestra página web es abierto el acceso, entraban a las actividades. Era cuestión de ver cuándo había una actividad, qué tema trataba, qué persona invitada había, y quien deseaba pues entraba y se le daba paso. Eso entraña un cierto riesgo, ¿no? Porque pueden entrar personas con otras ideas, bueno, pues de fastidiar, ¿no? O de reírse, en fin, nos ha ocurrido en alguna charlita, pero rápidamente pues lo sacamos y lo censuramos y ya está, ¿no? Pero sí que la idea es encontrarnos todos los cristianos que deseemos, o aquellos que quizá no lo sean, pero que están abiertos a la fe, ¿no? Jesús era así y entonces intentamos responder también con ese talante, ¿no? De modo que hemos crecido en la virtualidad, eso lo vamos manteniendo. De hecho, han aparecido nuevas actividades fruto de la demanda de personas que han participado y que les ha gustado.
gente habitualmente que son de ciudad y que tienen, de grandes ciudades, ¿no? De ciudades importantes que tienen múltiples ofrecimientos, una oferta mucho mayor, pero que les interesa y les gusta algunas de nuestras actividades, ¿no? En este sentido, nosotros decimos que las actividades que hacemos son propuestas compartidas, donde lo ofrecemos y lo compartimos. El que quiera bien, el que quiera no. No hace falta hacer un seguimiento, no es necesaria una permanencia tampoco, ni inscribirse, ni pedir permiso, ni si uno no quiere volver, pues tener que dar explicaciones de nada. Es decir, el que venga, viene, es enviado sin duda por el Espíritu, no es fuente de la suerte o la fortuna. Los cristianos eso creo que lo tenemos claro. El Espíritu envía a las personas que acaban llegando a nosotros. No aspiramos a la masificación, creo que es uno de los males en los cuales nos encontramos en general en la sociedad y en particular a veces también en la Iglesia. No aspiramos a esa masificación, pero no vamos a sacar a nadie y evidentemente vamos a acoger siempre a todos. La virtualidad nos permite esa acogida a todo el mundo. Después, las actividades que hacemos las grabamos y las colgamos en un canal de YouTube, de modo que las personas que no puedan ese día estar disponibles pueden verlo en otra ocasión. O aquellos que lo han visto, a veces lo quieren repasar y saborear algo más, ¿no? Entonces, la virtualidad nos permite esa expansión y esa profundización en la que nos encontramos. Pues la verdad que estáis también cruzando muchas fronteras, tanto virtuales como reales, con esta iniciativa. Una iniciativa que, si te parece ahora, es el momento de la sorpresa en el programa y vamos a profundizar un poco en ese nombre y también a sacarle un poco de punta al nombre con una persona que también quiere intervenir en el programa y que seguramente pues te va a sorprender con su presencia y también, sobre todo, con su pregunta. Así que, si te parece, Xavier, le escuchamos. Yo quisiera hacer una pregunta, que son dos, una pregunta doble, a propósito, en primer lugar, del nombre, Som Cristians. Esto parece una afirmación de identificación, ¿no? Cuando uno mira todas las propuestas que tenéis de lectura espiritual, grupos de Jesús, rezar, se le ocurre pensar que sería más bonito decir volem ser cristianos, queremos ser cristianos, ¿no? Porque nunca lo somos del todo. Entonces la pregunta es, el decir som es una necesidad comprensible de identificación en una sociedad como la española, donde, como dijo Pilar Rahola, pues el cristianismo está sutil, hay una, y se decía ya, cristianofobia sutil. Bien, esto tiene poca importancia, porque hay otra razón para decir simplemente son cristianos, y es que la fe cristiana es intrínsecamente misionera, comunicadora, no proselitista, pero sí evangelizadora y comunicadora de la buena noticia. Entonces, la pregunta que a mí me gustaría conocer cómo lo hacéis es, ¿qué hacéis para evangelizar, para comunicar la buena noticia en una España donde, por un lado, a mi modo de ver, las derechas falsifican bastante el cristianismo y las izquierdas pues maltratan al cristianismo? ¿Cómo evangelizar en una situación así? Eso es todo. Hola, José Ignacio, gracias por tu aportación, por tu comentario y por tu pregunta. La verdad es que José Ignacio es uno de los que estuvo al inicio en una primera propuesta, que fue el llamado Grupo de Jesús, que él nos acompaña. El Grupo de Jesús responde a una propuesta que hizo José Antonio Pagola, en sus libros Los Grupos de Jesús, ¿no? La verdad es que le preguntamos a José Ignacio si quisiera ayudar a un grupo de personas en las que estábamos a llevar el grupo, esperando que él, una persona pues de una cierta edad, con mucho trabajo y con mucha dedicación, evidentemente nos iba a decir que no, llegábamos muy tarde, digamos, en este sentido, porque estaría ya muy colapsado con muchas cosas. Y él, sorprendentemente, nos dijo, sí, claro, pues yo os acompaño. ¿Pero cómo? Pero puede, hombre, mientras el cuerpo me dé, pues ahí estaré yo. José Ignacio tiene 87 años. A veces parece una persona de 20 años menos realmente, ¿no? Y con una cabeza pues muy activa y muy, muy abierta, ¿no? Y entonces José Ignacio nos acompaña en el Grupo de Jesús. Es una de las pocas actividades
que llamamos restringidas de Somos Cristianos. ¿Por qué? Porque no puede estar entrando y saliendo personas constantemente, ¿verdad? Ya que la confianza y la proximidad entre los que estamos es necesaria para llevar a cabo este proyecto del gran teólogo Pagola sobre los libros de Jesús. Ya acabamos el libro de los grupos de Jesús y hemos vuelto a un libro que nos gusta mucho también de Pagola, que es la aproximación histórica a Jesús de Nazaret, que es una gran cristología, ¿verdad? Es una gran cristología la de Pagola que nos la ilustra otro gran cristólogo como es González Faust. Así que estamos encantados con él y bueno, la verdad es que nos alimenta mucho. Sobre la pregunta, bueno, somos cristianos, efectivamente, no es tanto lo que somos, hacemos lo que podemos todos, ¿verdad? Sino una aspiración. La verdad es que el concepto surgió porque en ocasiones, cuando estas familias nos encontramos, o incluso en mi propia familia a veces, ¿no? Los niños, los hijos nos preguntan, papá, ¿por qué hay que empezar a comer después de bendecir la mesa? ¿Por qué ahora este domingo tenemos que ir a misa? ¿Por qué hay que hacer una oración en familia, que viene el Adviento, que viene la Cuaresma o tal? Siempre el por qué, ¿no? Es una pregunta endémica que los hijos han de hacer, no es un mal síntoma, seguramente lo contrario. Pero nosotros somos firmes en la respuesta y siempre les decíamos lo mismo. Hijo mío, es que somos cristianos. Hijo mío, es que somos cristianos. Hijo mío, es que somos cristianos y conviene bendecir la mesa, ¿no? Entonces, esta pregunta, con esta respuesta recurrente, acabó dando nombre a estas familias que queríamos dar una respuesta, ¿no? Cuando la respuesta más repetida que les dábamos a nuestros hijos es somos cristianos, sobre todo queremos ser cristianos, ¿no? Quisiéramos ser cristianos. Somos muy conscientes que una cosa es lo que nosotros somos o pretendemos ser, la otra es lo que nuestros hijos serán. Es muy importante, yo creo, y entre las familias lo hemos hablado en ocasiones, no pretender que nuestros hijos sean cristianos. Ojalá lo fueran, nos encantaría. Ojalá vivieran su vida como cristianos. Es nuestro gran deseo. Es nuestro compromiso matrimonial. Nosotros al casarnos nos comprometemos a la educación cristiana de nuestros hijos. No porque sea peor cualquier otra educación, no, sino porque para nosotros nuestra esencia es la fe cristiana, ¿no? Y por lo tanto, la única manera de educar es a partir de aquello que somos o queremos ser, o a partir de aquello que tenemos, ¿no? Entonces, a nuestros hijos, sobre todo la mayor, que a veces ha preguntado sobre estos temas, se lo hemos dicho. A ella le gusta meditar, le gusta hacer silencio, le gusta orar, pero lo hace a su manera, como yo lo hago a la mía, ¿verdad? Y seguro que todos nosotros tenemos una fe diferente a la de nuestros padres y, por tanto, nuestros hijos obligadamente tendrán una fe diferente. Esto es un elemento importante a tener en cuenta porque a veces hay un error al entender la transmisión de la fe a nuestros hijos, ¿verdad? Como una fe que la han de tener como yo tengo la mía o como nosotros tenemos la nuestra. Y esto, por supuesto, mata al Espíritu Santo, que ha de hacer su camino, y en segundo lugar, les atrofia a nuestros hijos a ser ellos mismos, ¿no? Que es importante que lo sean. Por lo tanto, son cristianos, responde a esta respuesta, ¿verdad? A esta pregunta de nuestros hijos. Es un deseo, es un afán, quisiéramos serlo, lo somos como podemos, todos, a todos nos ocurre, pero tenemos claro que ese es un reto, ¿eh? No es una expectativa sobre la cual cargar a nuestros hijos el peso de una fe, ¿no? Sino una manera de ser que para nosotros nos hace feliz y creemos que a ellos les puede dar sentido y también felicidad a sus vidas, ¿no? Entonces es un ofrecimiento, pero nunca una imposición. Y la segunda parte de la pregunta era cómo lo hacemos, ¿verdad? Bueno, un poco ya le he respondido referente a los hijos, ¿no? Sin imponer, siempre proponiendo, ¿no? Umberto Eco tenía aquella gran sentencia que decía: la educación de nuestros hijos es aquello que ocurre cuando no tenemos intención de educar o cuando no estamos educando, ¿no? Es decir, el testimonio es fundamental y se da mucho más fuera de la palabra que con la palabra. Es por eso que es muy importante también, y en Somos Cristianos lo intentamos impulsar mucho, la oración. Si no rezamos, no, digamos, interiorizamos ese mensaje que después sale de manera natural hacia los demás. Es decir, la oración es necesaria, no es solo para determinados religiosos o monjas de clausura. No, la oración es necesaria para todos los cristianos, porque es la única manera como podemos mirar la mirada que Dios tiene sobre los demás. Y esta es nuestra esencia. Ver cómo Dios mira al mundo nos permite a nosotros acabar mirándolo de ese mismo modo, ¿no?
Por lo tanto, intentamos responder a ese deseo de ser cristiano, primero rezando, ¿no? Y en Son Cristianos tenemos varios proyectos. Uno es el Prega Family, todos los domingos a las 8, online, naturalmente, y desde el Jueves Santo reciente, pues comenzamos el Preganit, ¿no? La plegaria de la noche, ¿eh? Los jueves a las 10, no porque solo se rece los jueves y ya está, ¿eh? La idea sería que cada uno pudiera conseguir un buen rato de oración diaria, pero al menos los jueves nos volvemos a encontrar online también. Hay una frase atribuida a Pedro Arrupe, superior general de los jesuitas durante unos años importantísimos para la Compañía de Jesús, que le permitió a Arrupe ir aplicando el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, en la orden, que decía a los jesuitas: es fundamental que oréis, es muy importante que oréis, si puede ser 1 hora al día. Y si hay alguien que esté muy ocupado, que esté muy estresado y que tenga muchas responsabilidades, entonces ese que rece 2 horas al día. Es decir, no reduce las horas, sino que incluso las amplía. Cuanto más trabajo, más ocupaciones, más necesidad de oración tenemos. La oración, por lo tanto, no es una pérdida de tiempo, sino es algo necesario. Ahí tenemos una vía que desde Son Cristianos también intentamos llevar a cabo. Y otra manera de hacerlo es la formación y el diálogo. Tenemos que formarnos a nivel eclesial, tenemos que formarnos a nivel cristológico, a nivel evangélico. En septiembre surgirán las truhadas bíblicas, encuentros bíblicos en los cuales leeremos la Biblia, intentaremos entenderla, intentaremos actualizarla e intentaremos meditarla para que nos la llevemos con nosotros mismos, ¿no? La gran fuente es la Biblia, el Nuevo Testamento, sobre todo en cuanto a la figura de Jesús, ¿no? Y en tercer lugar, hacemos actividades cuando nos vayamos desconfinando todos un poco más, vinculadas al excursionismo, ¿no? La naturaleza es la gran creación, el gran templo de Dios. También vinculados al voluntariado. El Buen Samaritano es una actividad, una propuesta que pretende que con varias familias pues vayamos desde a comedores sociales hasta el banco de alimentos o a limpiar una playa de plástico o limpiar un bosque, ¿por qué no? Es decir, múltiples actividades que hagamos con nuestros hijos, que solos no los llevaríamos, pero con otras familias sí, y entonces estamos también consiguiendo otra cosa, ¿no? El Evangelio se practica desde la oración por un lado y desde la práctica por el otro, y siempre dando testimonio. Es decir, si nuestros hijos no nos ven rezar, no rezarán. Si nuestros hijos no nos ven ayudar, no ayudarán. Si nuestros hijos no nos ven actuar en casa de otro modo, no actuarán ellos nunca de otro modo. Y no importa que nos equivoquemos, ¿verdad? No importa que lo hagamos mal, porque seguro que lo haremos mal. Ya está Dios para perfeccionarnos, ¿verdad? Les podemos decir. También en el error educamos, sobre todo cómo enfocamos el error, cómo asumimos con humildad nuestra limitación, cómo pedimos perdón, cómo van a aprender nuestros hijos el valor del perdón si sus padres nunca les hemos pedido perdón de nada. No me creo que nunca nos hayamos equivocado. Por lo tanto, estas son maneras que intentamos llevar a cabo para transmitirlo como buenamente podemos y el Espíritu nos sopla, ¿verdad? Pues yo creo que José Ignacio González Faus habrá quedado muy contento con esta respuesta, también fundamentada en torno al proyecto, y también una alegría pues tenerlo a él aquí en el programa. Pero con esta respuesta ya se ha ido también concretando algunas de las propuestas compartidas de Som Cristians. Quizá queda todavía alguna más de la que puedas hablar o de la que puedas desarrollar algún aspecto más. Creo que, por ejemplo, los testimonios de sabiduría, de eso no has hablado tanto, aunque sí has hablado del testimonio, claro. Sí, tenemos tres grandes, diríamos, actividades en formato charla, ¿verdad? Y diálogo posterior. Por un lado están las conversaciones cristianas, son temas teológicos y pastorales vinculados al mundo. Los testigos de sabiduría, que serían experiencias de fe desde el conocimiento, es decir, expertos que hablan de lo que saben, o personas que han vivido experiencias de fe o que viven experiencias de compromiso que les influye positivamente sobre su fe y que, por lo tanto, pueden hablar de ese testimonio, ¿no? Y después tenemos los coloquios abiertos, que esto comenzarán en septiembre también, es una iniciativa nueva en septiembre, que lo que pretende es responder a una ansia que algunas personas han manifestado, sobre todo a partir de algunas de las charlas que se han dado,
en concreto una de Xavier Meloni especialmente, una de las primeras de hace unos meses, en las cuales vimos que esto del cristianismo y esto de la trascendencia y la profundidad humana es algo inmenso, que supera, por supuesto, nuestra condición humana, supera también la Iglesia, y el mismo Jesús de Nazaret se sorprendió de la grandeza de Dios, ¿no? De algún modo, los coloquios abiertos pretenden ir un poquito más allá, abrir más fronteras, saltar muros que nos impidan vivir libremente, pensar libremente y sentir también libremente, ¿no? Estos serían, por un lado, 3. Después hay una línea claramente familiar, los pregafamilis, ya hemos comentado antes, son oraciones en familia muy bonitas, donde llegamos a tener entre 20 y 60 personas. Son conexiones de 20 minutos, donde sobre todo los niños participan, leemos el Evangelio del domingo, damos algunas peticiones, oímos alguna música, sobre todo de la comunidad de TSE, y después estamos un buen rato en silencio, y para los hijos es muy importante ver que las otras familias en sus diferentes pantallas se les ve que están todos en el sofá orando, ¿no? Es muy importante, lo repito, porque los hijos de todos acaban pensando que su familia es extraña, es rara cuando reza, cuando bendice, cuando va a misa. De modo que cuando mis hijos ven 20 pantallas ahí, 20 conexiones con niños y padres y madres, dicen, pues tan raros no lo somos, ¿no? No, hijo mío, no éramos tan raros. Pero no hace falta explicarlo, con verlo es muy importante. Eso es el testimonio. Bueno, pues tenemos el Prega Family, pero también tenemos la Escuela de Fe y Familia, ¿no? La Escuela de Fe y Familia lo que pretende es sesiones de formación, de experiencias, que hacen otras familias para ayudar a vivir bien la oración, el ir a misa, que hacen otras familias ante la enfermedad, ¿no? Ante un disgusto, ante la separación de unos padres, ante un problema académico, ¿no? Un niño que suspenda, lo ha de vivir mal, es un mal niño, es una mala persona, ha de responder mal a ello. Bueno, en la Escuela de Fe en Familia también a veces vienen pastoralistas que nos dan ideas, ¿no? Después tendríamos las actividades más culturales o lúdicas, como el Fórum, el Cineforum Cristiano, el Quien Camina Peregrina, ¿no? Que es las excursiones que son de un domingo, las excursiones dominicales que llamamos, pero a veces también hacemos un tramo del Camino Ignaciano, ¿no? Que recorre una parte de Cataluña, o un tramo del Camino de Santiago, cuando podemos en verano. Pero también tenemos ideas, ¿no? De ir a visitar abadías como Montserrat, como Covadonga, Santiago de Compostela, Fátima, Lourdes. ¿Por qué no ir a Tesé? ¿Por qué no viajes más allá, ¿no? Sea una estancia en Tesé, o sea ir a Asís, sea ir a Roma. Esto sería quien camina peregrina, ¿verdad? Porque es una dinámica mucho de fe, caminar, estar en camino es muy cristiano en este sentido. Y luego el voluntariado, que es el buen samaritano. Y después hay algunas más de carácter cultural, si quieres, ¿no? Más intelectual, ¿no? Los encuentros bíblicos empezarán con un biblista a partir de octubre y haremos lectura bíblica de diferentes libros de la Biblia, comentada y compartida. El grupo de lectura espiritual lo que pretende es trabajar textos, por ejemplo, lo que tratamos hace unos meses fue la carta de Diogneto, ¿no? Una de las cartas de unos primeros cristianos que explicaban a este joven Diogneto que se sorprendía por cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Y cómo compartís, y cómo os queréis, y cómo os cuidáis, y cómo... Bueno, pues esa carta de los primeros siglos es muy bonita y la trabajamos en el grupo de lectura espiritual. También tenemos un aula de historia del cristianismo donde lo que pretendemos es recuperar las grandes escenas de la historia de la Iglesia, ¿no? En la sociedad, en los medios de comunicación, muchos están al acecho de sacar lo peor de la Iglesia. Y es verdad que ha habido cosas desastrosas, ¿no? En la Iglesia, no diremos que no. Está formada por personas, por lo tanto las personas somos así. Pero también hay grandes maravillas. El aula de historia del cristianismo pretende sacar, por ejemplo, en una charla reciente que hemos hecho, San Gregorio el Magno, un papa maravilloso de hace 1000 y pico años, que además Juan XXIII indicaba que la regla pastoral, que era el gran libro de Gregorio el Grande, la tenía siempre en su mesita de mesa, y de algún modo era un papa avanzadísimo a su tiempo. Entonces se desconoce eso, parece que todos los papas, no siempre se ha hablado, tenían hijos, hacían la guerra, mataban, tenían interés, lo sabía, pero había otros que no, Entonces, uno de los objetivos del aula de historia del cristianismo es sacar lo bueno
que hay de la Iglesia que no siempre conocemos, ¿no? Y después tenemos dos iniciativas que también empezaron en octubre. Una es En Cuerpo y Alma, en Cuerpo y Alma. Y la otra es el grupo de estudio de un curso de milagros, que eso fue a raíz de una charla que se dio durante este curso por parte de Goretti y Salvaña, que participa en el curso de milagros, donde da una visión nueva y diferente a los milagros de Jesús. Que siempre digo yo que no es una varita mágica aquello, sino es una experiencia brutal de conversión, la experiencia de los milagros de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo los podemos vivir ahora? ¿Jesús ya no hace milagros? Sí que los hace, pero no vayamos con la varita como si lo vulgarizáramos. Entonces, este curso de milagros, esta charla, digo, del curso de milagros, gustó mucho a bastantes personas y han pedido poder trabajar algunos materiales, entonces vamos a trabajar sobre el grupo, con un grupo de estudio. Pero algo que tanto mi mujer como yo tenemos mucho la pasión puesta es en esta última actividad en cuerpo y alma, ¿no? En cos y alma. En cuerpo y alma, de hecho, en cuerpo y alma es un proyecto que yo hice en mi posgrado de acompañamiento espiritual en la Universidad Ramon Llull, en el Instituto Vidal y Barraquer, sobre cómo vincular resiliencia, reconciliación y sanación. Es decir, ¿qué hacemos con los males de nuestra vida? Sean los males sociales, sean los males relacionales, ¿no? O sean los males de salud, ¿no? Y entonces hice un proyecto y ese proyecto que me tutorizó una persona muy válida, esperemos que pueda ayudarnos a tirar adelante, estamos hablando con ella para que así pueda ser, es en cuerpo y alma. Es decir, intentar vincular la resiliencia, la reconciliación y la sanación. ¿Cuántas personas nosotros nos encontramos, ¿no? en la unidad de Filosis Crística donde llevamos a nuestras hijas? ¿Cuántas familias se divorcian? ¿Cuántos hermanos están sometidos a celos y a comportamientos extraños ante enfermedades? Todos hemos tenido, o tenemos, o podemos tener en casa mayores enfermos, hijos con una enfermedad crónica, el padre o la madre con un accidente, o en paro, o ante un proceso de divorcio. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Dios no se evade de eso, está ahí mucho más que nunca, porque somos en esos momentos muy vulnerables, ¿no? Entonces, en cuerpo y alma lo que buscará será trabajarnos esas temáticas para no tanto conseguir la curación, ojalá, pero eso más valida por los médicos, pero sí la sanación, ¿no? No tanto conseguir una resolución definitiva de un conflicto, ojalá, pero ya hay expertos, ¿no? Para eso, pero sí la reconciliación. A veces reconciliarse es saber perdonar sin esperar que el otro nos pida perdón, ¿verdad? O a veces hay quien quiere perdonar algo y esa otra persona ya no vive. ¿Cómo lo hace? ¿Carga con ese peso toda la vida? No, es posible también pedir ese perdón y recibirlo. Entonces hay una gran sabiduría en este aspecto que intentamos pues dar respuesta, ¿no? Antes comentaba y acabo Fernando cuando me decías las personas que vienen a nosotros, ¿no? Algunas vienen de las grandes ciudades, ¿no? Pero muchas otras vienen de fuera de las grandes ciudades, donde no hay una oferta tan grande. Y entonces, con un simple ordenador y una conexión a Internet, pueden conectar con otras personas, a otras charlas, a materiales que en la web ponemos como recursos, ¿no? Materiales para ampliar, para leer, para encontrarse. Y esto, como tú bien decías al principio, lo que pretende es completar o complementar las muchas y grandes actividades parroquiales, eclesiales, de entidades de movimientos cristianos, que están maravillosamente bien, pero que nosotros, habiendo nacido en familias y abriéndonos en la virtualidad, hemos encontrado que hay una respuesta que dar. Pues yo creo que también una de las preguntas que se harán algunos seguidores del programa, por ejemplo, en América Latina, es si, bueno, el tema del idioma, ¿no? Porque claro, haréis muchas actividades en catalán, otras en castellano, pero supongo yo que el tema del idioma no es un problema para participar en Som Cristians. Efectivamente. Sobre todo los idiomas no tienen nunca la culpa de nada, que a veces damos la culpa a los idiomas. Los idiomas son inventos geniales de las culturas y las sociedades para entendernos y para comunicarnos y para compartir y en ocasiones también para tener una visión nueva del mundo. Evidentemente el idioma nunca va a ser un problema ni para bien ni para mal.
Tampoco deseamos perder el catalán. Es un idioma milenario que a nosotros nos encanta, muchos hemos nacido con él y no es un idioma mayoritario, por lo tanto hay que cuidar aquello que no sea mayoritario. Pero también lo que intentamos es que nadie se sienta excluido y al estar en la virtualidad, claro, puede entrar cualquiera, ¿verdad? Cualquiera me refiero a personas de cualquier lugar que no sean solo de Cataluña o de los territorios de habla catalana. Por lo tanto, nosotros cuando alguno de los asistentes, de los participantes me refiero, solicita si puede hablarse en castellano, pues evidentemente le pedimos al ponente y a todos los ponentes, se lo decimos cuando los invitamos, la posibilidad de poder pasar al idioma castellano cuando haya alguna necesidad. Eso sí que lo tenemos muy claro. También esperamos de todos pues el respeto, ¿verdad? Y el aprecio hacia todas las lenguas, ¿no? Entonces es posible que alguien quiera expresarse en catalán en las preguntas finales o en el debate posterior, ¿no? Bueno, tendremos que respetarlo, evidentemente, ¿no? Igual que otros tendrán que respetar que cuando haya necesidad se pase al castellano. Nunca las lenguas deben enfrentarnos, siempre deben comunicarnos. Y bueno, si alguien es muy asiduo, ¿verdad?, a nuestras actividades y frecuenta algunas que solo son en catalán, probablemente esté recibiendo un curso gratuito de lengua catalana. Por lo tanto, estamos abiertos también a ello. Pero que no sufran nunca será ese el problema. La prueba es que pues estamos hablando en un castellano tranquilamente y ojalá habláramos más lenguas y ojalá los ponentes hablaran más lenguas, ¿no? Que eso desgraciadamente no es así. Si pudiéramos algunos que dominaran el inglés o el francés, ya no digamos el árabe, llegaríamos a mucha gente. Y hay cristianos en los países árabes, no olvidemos, y seguro que necesitarán también muchas más ofertas de las pocas que deben tener seguramente en la mayoría de sus comunidades. Pues sí, yo creo que esta reflexión es bueno también que la escuchen nuestros amigos para que se animen a participar de esta diversidad de actividades de Som Christians, que a mí me ha llamado mucho la atención desde el principio porque parte precisamente de la familia y yo creo que es un don del Espíritu Santo, pues todos estos dones que ha repartido en todos vosotros y llama mucho, mucho la atención la diversidad de actividades y que en medio de la pandemia no solo habéis logrado consolidar este proyecto, sino que además se está diversificando muchísimo. Pues agradeceros esta aportación que hacéis a la Iglesia que peregrina en Cataluña y también a la Iglesia Universal, gracias a todas estas nuevas técnicas de la comunicación. Y bueno, seguiremos en contacto porque seguro que dentro de unos meses tenéis 10 o 15 iniciativas nuevas. Al ritmo que vais es también muy de esperar. Así que os deseamos lo mejor e invitamos también a todos los que siguen nuestro programa pues a cruzar estas fronteras que vienen desde la familia, vienen desde los laicos y me parece que eso es algo muy acertado, muy adecuado y también que nos anima al resto. Así que Xavier, a ti y a todos los que estáis detrás de Som Christians, muchísimas gracias, mucho ánimo y fins aviat. Muchas gracias, Fernando, y a todos los que nos escuchen. Y aquí con los brazos abiertos a seguir caminando, por supuesto, detrás de Jesús, que es lo que tenemos que hacer y nos gusta. Y por eso nos sentimos o deseamos ser cristianos, ¿verdad? Gracias. Por detrás de Jesús seguiremos y hasta muy prontito.